Aquel sábado por la tarde, cuando la vi cruzar la puerta de mi nuevo piso, ya sabía que nada de lo que dijera iba a cambiar nada. Pero aún así, dejé que hablara. No por ella, sino porque necesitaba escuchar con calma lo que una vez me rompió por dentro sin previo aviso. Te voy a contar algo que no se lo he dicho ni a mi hermano. Algo que, aunque ya ha pasado un tiempo, todavía me revuelve por dentro cuando lo pienso. No es que quiera dramatizar, pero cuando pasas de pensar que tienes una vida estable a darte cuenta de que todo era una mentira, cambia muchas cosas. En mi caso, fue como si el suelo se rompiera debajo de mí, sin aviso, sin tiempo de reacción. Y todo ocurrió en cuestión de semanas. Literalmente, un mes me bastó para perder a la mujer que pensé que me amaba, a mi paz y, durante un tiempo, hasta a mí mismo. Me llamo Raúl, tengo 39 años, y vivo en Madrid. O vivía, mejor dicho. En aquel entonces trabajaba como responsable técnico en una empresa de sistemas de climatización. Llevaba ya más de 10 años ahí, con un horario fijo y sueldo decente. Nada del otro mundo, pero suficiente para llevar una vida tranquila con Elena, mi mujer, y nuestra perrita, Loa, en un piso de alquiler por la zona de Carabanchel. Elena y yo llevábamos 7 años casados, aunque la relación empezó mucho antes. Nos conocimos en la universidad, en un curso de comunicación empresarial. Ella era de Granada, vino a estudiar a Madrid, y desde el primer día me llamó la atención. Tenía una forma de hablar pausada, como si pensara 2 veces cada palabra. A mí, que siempre he sido más impulsivo, eso me calmaba. Me daba paz. Al principio todo fue lo típico, café después de clase, mensajes tontos por la noche, y poco a poco nos fuimos metiendo en la vida del otro. Durante años pensé que éramos de esos matrimonios que lo tienen claro. No había gritos, no había broncas serias. Nos entendíamos, o al menos eso creía yo. Teníamos una rutina muy marcada, ella trabajaba como fisioterapeuta en una clínica en Vallecas, con turnos de mañana. Yo por las tardes. Compartíamos desayunos, cenas y fines de semana. Nada espectacular, pero tenía su belleza. Recuerdo que justo ese mes, el de octubre, parecía todo normal. Incluso más normal de lo habitual. Habíamos hablado de irnos de viaje en noviembre, un puente a Oporto, y ella hasta me envió hoteles para mirar. Dormíamos juntos, nos reíamos con chorradas, salíamos a pasear con Noa por el parque de San Isidro. Yo no tenía ni una sola pista de lo que iba a pasar. Y quizás por eso me dolió tanto. Pero en retrospectiva, sí que había cosas raras. Pequeños detalles. Cosas que uno, si quiere, decide ignorar. Por ejemplo, su móvil. Nunca había sido una de esas personas celosas, ni controladoras. No soy de revisar el teléfono, ni de mirar con quién habla. Pero desde septiembre había empezado a llevarlo a todas partes. Literalmente. Hasta al baño. Y no lo soltaba ni para cargarlo, lo conectaba al enchufe de la mesilla, boca abajo. ¿Paranoia mía? Puede. Pero ahora sé que no. También había noches en las que, de pronto, estaba más distante. Me decía que estaba cansada, o que había tenido un día largo. A veces hasta se dormía antes que yo, lo cual era raro, porque siempre decía que necesitaba su tiempo para desconectar antes de dormir. Yo pensaba que eran cosas del estrés del trabajo. La clínica estaba a tope, decía. Pero también dejé de escuchar su risa cuando leía el móvil. Antes se reía con los memes que le mandaban sus amigas. Ahora, se reía sola, en silencio, y cuando yo me acercaba, lo bloqueaba. Una vez, a principios de octubre, dejó el portátil abierto en el sofá. No me metí a mirar nada, de verdad. Solo vi una ventana de un chat abierta. No leí lo que ponía, solo me fijé en que el nombre del contacto era Pablo Huellas de Patas. Me chocó. No por el nombre, sino por el emoji. Elena no era de usar emojis. Y mucho menos uno tan específico. Me quedé con la duda,
pero no dije nada. Ese fue mi primer error, no decir nada. Pero claro, ¿cómo lo hace sin parecer un loco? Todo siguió igual durante las siguientes 2 semanas. De hecho, tuvimos una cena con unos amigos suyos de la clínica y me la pasé bien. Elena estaba risueña, cercana, como siempre. Nadie lo habría sospechado. Ni yo. Y sin embargo, algo no encajaba. Lo sentía en el pecho. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía se negaba a aceptar. Fue un jueves por la tarde cuando las piezas empezaron a encajar de una forma que no quería aceptar. Ese día salí antes del trabajo porque uno de los técnicos nuevos se encargó del cierre y aproveché para pasar por casa a recoger una chaqueta que me había olvidado por la mañana. Elena ya había salido para su turno, o eso pensaba. La clínica estaba a unos 20 minutos en coche, así que no tenía por qué sospechar nada raro, pero cuando entré en el portal, me crucé con la vecina del cuarto, Ángela, que me soltó un comentario sin importancia, o al menos eso pensó ella. ¿Hoy también se os ha quedado la perrita sola? Qué raro verla subir con otra persona. Me paré en seco. Le pregunté a quién había visto exactamente, intentando no sonar molesto ni curioso, y me dijo que no lo conocía, un chico con sudadera gris, barba, alto. Dijo que la vio entrar con Elena hacía menos de media hora. Sentí una incomodidad inmediata en el estómago, como si mi cuerpo hubiese recibido una advertencia antes que mi cabeza. Subí las escaleras despacio, sin hacer ruido. No quería armarme una película antes de tiempo. Quería ver, entender, confirmar que no era nada. Abrí la puerta con la llave como siempre, despacio, y entré al piso. Estaba en silencio. No se oía nada, ni tele, ni música, ni conversación. Solo los pasos de Loa al acercarse. La saludé con un gesto, sin decir nada. Caminé por el pasillo hasta llegar a la habitación. Estaba cerrada. No suelo cerrarla cuando estoy solo en casa. Me acerqué y entonces lo escuché, un murmullo bajo, una especie de risa, luego una voz masculina, apenas un susurro, pero lo suficiente para congelarme. No eran gritos, ni jadeos, ni nada de película. Era la intimidad. Ese tono de complicidad que se usa cuando uno siente que está a salvo, que nadie lo escucha. Golpeé la puerta con la palma de la mano. Fuerte. Silencio. Silencio absoluto. No dije nada. Solo esperé. 30 segundos después, Elena abrió. Estaba vestida, pero descalza, y su cara fue una mezcla de sorpresa y miedo, como si no esperara verme nunca más. Me miró sin decir una sola palabra. ¿Quién está ahí? Pregunté. Nadia, dijo sin mirarme directamente a los ojos. Estoy sola. Intentó cerrar la puerta, pero empujé para abrirla. Y ahí estaba él. Sentado al borde de la cama, con la camiseta aún arrugada, con el móvil en la mano, con una cara de idiota que no voy a olvidar jamás. No era un desconocido completo. Lo había visto una vez, en una cena que organizaron los de la clínica. Pablo. El de Pablo Huellas de Patas. El mismo. Me quedé quieto unos segundos. No grité, no hice un escándalo. Solo los miré a los dos. A él le temblaban las manos. Elena seguía intentando justificar lo injustificable. No pasó nada. Solo vino a hablar. Te lo juro. ¿A hablar encerrados en la habitación? Estábamos resolviendo algo. Teníamos que cerrar un tema pendiente. ¿Y necesitabais cerrar la puerta para eso? No contestó. Pablo intentó levantarse, probablemente para vestirse del todo, pero le hice un gesto con la mano para que no se moviera. Me giré hacia Elena y le pregunté lo más simple que podía decir en ese momento. ¿Desde cuándo? Ella no contestó. Miró hacia el suelo. Volví a preguntar. ¿Desde cuándo, Elena? Hace unos meses, dijo, bajando la voz.
Fue una tontería al principio. Un mensaje, luego otro. Pero fue pasando el tiempo y... no necesitaba que siguiera. Ya lo sabía. Todo lo que había ignorado tenía una explicación concreta. Las noches frías, los silencios raros, las sonrisas en el móvil, los días que decía estar agotada o estresada. Cada excusa encajaba en ese momento como piezas de un puzzle que no quería terminar. No respondí. No le pregunté por qué. No le pregunté si me quería. No sentí que tuviera sentido hacerlo. Me di la vuelta y salí del piso sin cerrar la puerta. Bajé las escaleras a pie, sin pensar en nada. No recuerdo cuánto caminé. Solo sé que terminé en un bar a varios barrios del nuestro, frente a un café que se enfrió en la mesa mientras miraba el suelo sin poder asimilar lo que acababa de pasar. Esa noche dormí en casa de mi primo Nacho, que me abrió sin preguntar nada. Le dije que necesitaba un sitio donde pensar y me dejó la habitación de invitados sin hacer preguntas. Me tumbé con la ropa puesta. No lloré. No sentí nada claro. Ni rabia, ni tristeza, ni frustración. Era como si el cuerpo estuviera esperando una señal para empezar a procesar algo. Pero no llegaba. Cerré los ojos, escuchando el ruido de la calle desde la ventana abierta, y por primera vez en muchos años, no sentí ganas de volver a casa. No tenía hogar. Tenía un piso en el que me habían mentido. En el que se habían reído de mí. En el que alguien que conocía había estado sentado en mi cama mientras yo me partía la espalda trabajando como un gilipollas. Al día siguiente no fui a trabajar. Pedí unos días de baja por motivos personales. Llamé a mi jefe y, por suerte, no hizo preguntas. Solo me dijo que me tomara el tiempo que necesitara. Volví al barrio al mediodía. Elena me escribió varios mensajes esa mañana, pero no contesté ninguno. También me llamó. 1, 2, 3 veces. No respondí. Cuando llegué, Loa me reconoció desde lejos y se acercó corriendo. La acaricié durante varios minutos, mientras escuchaba los pasos de Elena acercarse por el pasillo. Raúl, tenemos que hablar. No. Por favor, necesito que me escuches. No hay nada que escuchar. Lo vi con mis propios ojos. Fue un error. No debí. ¿Cuántas veces? ¿Lo trajiste muchas veces a casa? Se quedó en silencio. Esa respuesta valía más que cualquier confesión. La miré durante unos segundos. Tenía los ojos hinchados, probablemente no había dormido. Pero no sentí pena. Me dio asco. Me dio rabia haber compartido mi vida con alguien que fue capaz de mirar a otro mientras dormía en la misma cama que yo. No quiero más explicaciones, le dije. No te odio, pero no pienso perdonarte. Ella no respondió. Yo recogí un par de cosas. Ropa, el cargador del móvil, y me fui de nuevo. Tenía que pensar. Tenía que decidir qué iba a hacer. Pero lo único que tenía claro en ese momento era que no iba a volver a ese piso mientras ella siguiera allí. Me instalé en casa de Nacho una semana entera. Durante ese tiempo, me limité a revisar cada detalle mentalmente una y otra vez. Me costaba dormir. Me costaba comer. Pensaba en qué hice mal, en qué momento me convertí en alguien tan prescindible como para que ella pudiera sustituirme por otro sin pestañear. Pero sobre todo, pensaba en que ya nada volvería a ser como antes. La confrontación no fue una escena de película ni un momento heroico, fue real, feo y cargado de tensión contenida. La hice venir a casa de Nacho. No quería discutir en un bar, ni en la calle, ni en la clínica. No se trataba de montarle un escándalo, se trataba de sentarnos y poner las cartas sobre la mesa. Me aseguró por mensaje que vendría sola, sin Pablo, sin justificaciones preparadas. Me dijo que necesitaba que yo la escuchara. Acepté solo porque necesitaba verla intentar explicarlo, aunque fuera patético.
Quería escuchar de su boca lo que había sido incapaz de confesar por voluntad propia. Llegó puntual, a las 7:30. Vestida como si viniera del trabajo, peinada como siempre, con ese aspecto de todo está bien que tan bien fingía. Nacho se fue a la calle, me dejó solo en el salón, con el ventilador encendido porque hacía calor aunque ya era finales de octubre. Ella se sentó frente a mí, con las manos cruzadas, y me miró a los ojos como si esperara que yo empezara. Pero no lo hice. ¿Qué quieres decirme? Pregunté sin levantar la voz. No sé por dónde empezar, respondió, sin dejar de mirarme. Todo esto se ha salido de control. ¿Te acostaste con él? Raúl. Contéstame. Sí. No tuve que insistir más. Lo dijo sin rodeos. No lo negó, no lo disfrazó. Era lo que necesitaba escuchar, aunque me dejara helado. Esa palabra tenía un peso concreto. Ya no era te engañé o cometí un error, era una afirmación directa que dejaba muy poco margen de interpretación. ¿Cuántas veces? No lo sé. Haz un esfuerzo. ¿5? ¿10? ¿20? No lo conté. No era algo planeado. ¿Y cuándo empezó? En verano. En julio. Después de la cena con los de la clínica. Tú estabas en casa ese día, ¿recuerdas? Él se quedó hablando conmigo mientras tú recogías. Asentí, porque sí lo recordaba. Incluso lo vi salir por la puerta y me pareció una buena persona. Le ofrecí una cerveza, le hablé como si fuera uno más. Todo mientras seguramente ya fantaseaba con follarse a mi mujer. ¿Tú sabes lo que hiciste? Le pregunté, sin gritar. ¿Eres consciente de lo que has roto? Lo sé. No hay excusa. No hay manera de justificarlo. Y sin embargo lo hiciste. Varias veces. En nuestra cama. En nuestra casa. Mientras yo trabajaba. Mientras paseaba a Loa. Mientras te hacía la cena. Mientras pensaba que estábamos bien. No estábamos bien. Yo sí pensaba que lo estábamos. Y ahí estaba el problema. Me sorprendió esa frase. Directa. Sin filtro. Casi parecía una provocación, pero no era eso. Era sinceridad brutal. Por primera vez desde que todo comenzó, me di cuenta de que no estaba hablando con alguien avergonzado, ni con alguien desesperado por ser perdonado. Estaba hablando con una mujer que ya había aceptado lo que había hecho y que estaba ahí solo para asumir las consecuencias, no para evitarlas. Explícate, le pedí. Me sentía desconectada de ti desde hacía tiempo. Lo intenté. Te lo dije de varias formas, con indirectas, con silencios, con miradas. Pero tú ibas a lo tuyo. Al trabajo, a las rutinas, a lo de siempre. Yo necesitaba algo más. No te lo estoy diciendo para justificar lo que hice, sino para explicártelo. ¿Y Pablo era ese algo más? Pablo era alguien que me escuchaba. Que me preguntaba cómo estaba y lo decía en serio. Que notaba cuando algo me molestaba. Que no hacía las cosas por costumbre. Que no me trataba como parte del mobiliario. Yo nunca te traté así. No conscientemente. Pero pasó. Dejaste de mirar. Dejaste de interesarte. No por maldad. Por rutina. Me costaba procesar lo que me decía, porque tenía sentido, y eso lo hacía peor. No era una historia de pasión desmedida, no era el típico me dejé llevar que usan en las películas. Era más sutil, más jodido. Era una erosión lenta, de meses, de años, y yo no me di cuenta. O no quise verlo. ¿Te enamoraste de él? No lo sé. Me gustaba cómo me hacía sentir. Pero también me hacía sentir culpable. Había días que me miraba al espejo y no me reconocía. Pero seguías viéndolo. Sí. ¿Por qué? Porque me costaba más dejar de verlo que seguir engañándote.
Esa frase me dolió más que cualquier confesión de sexo. Me convertía en el daño colateral de su felicidad, en una consecuencia de segundo plano. No era que me odiara, no era que quisiera lastimarme. Simplemente no pensó en mí lo suficiente. Me senté en silencio unos segundos, y ella aprovechó para hablar sin que se lo pidiera. Sé que no hay vuelta atrás. No te voy a pedir perdón porque no va a servir. Solo quiero que sepas que no fue un plan, no fue algo premeditado. ¿Y qué me duele haberte hecho esto? Me duele más de lo que te imaginas. No, Elena. No te duele más que a mí. No digas eso. Tienes razón. Lo siento. Hubo una pausa. Larga. Me levanté y caminé hasta la ventana. No la abrí, solo apoyé las manos en el marco. Necesitaba unos segundos sin verla. ¿Piensas seguir viéndolo? No lo sé. Probablemente no. Él tampoco quiere esto. ¿Y qué quieres tú ahora? No tengo claro nada. Sé que no puedo pedirte que sigamos como si nada. Sé que probablemente quieras divorciarte. Y lo entiendo. Pero no quiero que creas que todo lo nuestro fue una mentira. ¿Y no lo fue? No. Para mí sí. Entonces supongo que eso es lo único que importa. Me giré, la miré. No me quedaba nada que decirle. Lo esencial ya estaba dicho. Le pedí que se fuera. Que no me escribiera más por un tiempo. Que necesitaba estar solo. Ella no discutió, no suplicó, no lloró. Se levantó, agarró su bolso, y salió por la puerta con la cabeza baja. Cuando cerré, me quedé solo, con la imagen de su rostro, con todo lo que se había roto, con un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Y supe que lo que venía ahora no sería más fácil. Pero al menos ya no habría mentiras. Aunque la verdad doliera el doble. Nunca fui una persona vengativa. Siempre he pensado que cada uno recibe lo que siembra, que el tiempo pone las cosas en su sitio, y que no hacía falta mover un dedo para que la vida devolviera los golpes por uno. Pero cuando eres tú el que se queda con las manos vacías, con la dignidad hecha pedazos, durmiendo en un colchón prestado en el salón de tu primo mientras tu mujer sigue en el piso que tú pagas, acostándose con un tipo que conociste en tu propia casa, algo dentro de ti cambia. Ese tipo de traición no se repara con distancia ni con tiempo, necesita otra cosa. No quería hacer algo ridículo ni arrastrarme a su nivel, pero tampoco estaba dispuesto a irme como un imbécil, dejarle todo servido mientras yo recogía los restos de una vida falsa. Me merecía algo más que una charla triste y una disculpa vacía. Así que empecé a pensar en cómo devolverle el golpe, pero sin escándalos, sin rebajarme. Algo práctico, limpio, que dejara consecuencias reales. No una pataleta emocional. Sabía que había que empezar por lo legal. Así que lo primero que hice fue contactar con un abogado especializado en divorcios. No uno cualquiera, sino uno que Nacho conocía por un tema con su exmujer, alguien eficaz, frío, y que no perdía el tiempo con sentimentalismos. Le conté lo que había pasado, sin adornos, sin exagerar. Le di fechas, nombres, detalles, todo lo que tenía. Le dije que quería salir lo menos perjudicado posible, que no pretendía destruir a nadie pero que tampoco estaba dispuesto a pagarle la vida a alguien que me había mentido durante meses. Me recomendó actuar rápido, no dejar pasar tiempo ni permitir que ella se reorganizara. Empezamos a preparar los papeles del divorcio esa misma semana, solicitando el cese inmediato de la convivencia y una revisión del acuerdo económico. Como no teníamos hijos ni propiedades a medias, la cosa podía resolverse con menos complicaciones si yo actuaba con cabeza. Me sentí estúpido por no haber separado las cuentas antes, por confiar tanto, por pensar que el amor bastaba. Pero por suerte, aún tenía margen. Luego vino la parte más incómoda, vaciar la casa. Me presenté un martes por la tarde con Nacho y un amigo más, Marcos, con cajas de mudanza y una furgoneta alquilada. No le avisé a Elena. No le pedí permiso.
Simplemente fui a por lo mío. Llamé al timbre con llave en mano, y cuando abrió, se quedó paralizada. No me dijo nada. Solo apartó a Loa con el pie y me dejó pasar. Yo ya sabía lo que iba a llevarme. El ordenador, mis libros, la ropa, las herramientas, algunos muebles pequeños que eran míos desde antes. Ella intentó hablar, pero le dejé claro que no iba a discutir, que tenía derecho legal a entrar, y que si se ponía tonta, llamaba a la policía. No me insultó, ni me gritó, pero se le notaba incómoda. No era la dueña de la situación. No era la mujer segura que había visto semanas antes justificando su infidelidad. Esa tarde, por primera vez, pareció entender que las cosas ya no iban a girar a su alrededor. Me llevé todo en 3 viajes. No le dejé nada de valor que fuera mío. No rompí nada, no dejé notas, no toqué sus cosas. Solo lo mío. Incluso me llevé el router de internet, porque el contrato estaba a mi nombre. Y de paso, cancelé el seguro del piso. El abogado me había dicho que ya que ella seguiría viviendo allí un tiempo mientras se resolvía todo, tenía que asumir parte de la carga. Si quería internet, luz, gas, tendría que pagarlos ella. Y si no podía, que se fuera con su querido Pablo a casa de sus padres. Eso ya no era mi problema. Pero eso no fue todo. Lo más efectivo fue lo que vino después. A través de un amigo que trabajaba en una empresa de distribución médica, me enteré de que Pablo no era simplemente un fisioterapeuta simpático. Resulta que tenía un puesto temporal gracias a un contacto dentro de la clínica y que no estaba del todo bien visto por los superiores. Supuestamente, ya había tenido un par de incidentes con otras compañeras, nada grave, pero sí suficientes para estar en el radar. Así que hablé con alguien que conocía a la directora del centro. No fui con rumores ni con insultos. Fui con pruebas. Capturas de mensajes entre él y Elena que había encontrado en el ordenador cuando ella aún no había cambiado la contraseña. Conversaciones en las que hablaban de verse en horarios laborales, de usar una de las salas de fisioterapia para quitarse las ganas como decían ellos, y de cómo nadie se iba a enterar porque el jefe era un imbécil. Imprimí todo y lo envié con una carta anónima a la administración. No puse mi nombre. No quería protagonismo. Solo quería resultados. 3 semanas después, me llegó el rumor de que Pablo había sido despedido. No por mi carta, claro, oficialmente fue por bajo rendimiento y actitudes inapropiadas. Pero yo sé que tuve algo que ver. Elena nunca me lo confirmó, pero dejó de mencionarlo en los mensajes que aún me enviaba intentando hablar. Ahí entendí que él ya no estaba en la ecuación. Quizá la había dejado, quizá ella lo dejó cuando se dio cuenta de que sin su trabajo y sin su piso, el chico no era más que un capricho. No me importó. El daño ya estaba hecho, pero al menos había recuperado algo de equilibrio. Para rematar, hice algo más. En la clínica donde trabajaba Elena también tenían protocolos internos sobre relaciones entre empleados. No está prohibido, pero hay reglas sobre conducta profesional, sobre uso del espacio, sobre horarios. Yo no mandé nada allí, pero alguien más lo hizo. No sé si fue alguien que recibió la misma información que yo compartí sobre Pablo, o si fue pura casualidad, pero un día Nacho me dijo que había visto su perfil laboral en LinkedIn marcado como en búsqueda de nuevas oportunidades. Ya no aparecía como empleada activa. Tal vez fue un despido silencioso, tal vez una salida pactada. No lo sé. Pero el resultado fue claro, los dos estaban fuera. No tenían el piso, no tenían los trabajos. Solo se tenían el uno al otro, si es que seguían juntos. Y aún así, no me dio satisfacción. No sentí placer ni alivio. Solo cerré la carpeta mental y seguí adelante. Porque ya no quedaba más por hacer. Mi vida, poco a poco, empezó a estabilizarse. Encontré un pequeño estudio en la zona de Arganzuela, nada del otro mundo pero suficiente para mí. Volví a salir con los amigos que había descuidado durante años.
Recuperé el gusto por cocinar solo, por dormir sin mirar al otro lado de la cama, por leer tranquilo sin tener que escuchar a nadie fingir que no esconde nada. Había días duros, claro que sí. No lo pinté de color rosa. Pero no tenía que fingir. Y eso, después de todo lo que había pasado, era lo único que quería. La última vez que hablé con Elena fue un sábado por la tarde. Me escribió por enésima vez esa semana, y esta vez no la ignoré. No porque quisiera hablar con ella, ni porque esperara algo distinto, sino porque ya no tenía nada dentro que me empujara a evitarla. Ni rabia, ni curiosidad, ni ansiedad. Solo necesidad de terminar bien algo que llevaba demasiado tiempo abierto. Me había pasado días pensando en cómo cerrar esta historia, en si valía la pena seguir estirando el silencio o si era mejor enfrentar ese último tramo con la misma frialdad con la que me levanté de nuestra vida en común. Le dije que viniera a mi piso nuevo, y le di la dirección. No me ofrecí a buscarla ni me preocupé por si vendría o no, simplemente me senté a esperar. Esta vez no tenía prisa. Llegó puntual, como siempre. Traía una chaqueta ligera, la misma que solía dejar colgada en el perchero de la entrada cuando vivíamos juntos. Me preguntó si podía pasar, le dije que sí. Cerré la puerta detrás de ella sin ningún apuro. No nos abrazamos, no hubo saludo afectivo, ni siquiera cordial. Solo se sentó en una de las sillas del comedor mientras yo permanecía de pie, apoyado contra la encimera. Me observó unos segundos antes de hablar, como intentando descifrar si había espacio para un tono suave, para una reconciliación simbólica. No encontró nada. He estado pensando mucho, dijo, sin rodeos. No por insistencia, ni por culpa. Solo porque necesitaba aclararme. No respondí. Solo esperé. Quería que hablara sin interrupciones, sin dramatismo, sin rodeos. Quería ver cómo manejaba su propio desastre con las palabras que le quedaban. Lo arruiné. Y lo sé. No vengo a cambiar tu opinión, ni a justificarme. Solo quiero dejarte claro algo antes de que esto se termine del todo. Tú no hiciste nada para merecer lo que te hice. No te faltó nada, no fuiste un mal marido, no fuiste distante, no fuiste cruel. Fui yo. Porque no supe hablar a tiempo, porque me dio miedo admitir que me sentía perdida, y cuando me quise dar cuenta, ya había cruzado todos los límites. Lo peor no fue traicionarte. Lo peor fue darme cuenta de que después de hacerlo seguía teniendo la cara de venir a casa y mirarte como si nada. Quise creerle. No porque sus palabras fueran especialmente profundas, sino porque sonaban sinceras. No había lágrimas, ni pausas teatrales, ni miradas de arrepentimiento. Solo hechos contados sin adorno. No me conmovieron, pero me dieron algo que no esperaba, claridad. Yo también estuve pensando, le dije, con voz firme. Pensé en los meses que estuviste viéndolo, en las veces que me mentiste sin pestañear, en las noches que volvías a casa y yo te preguntaba cómo había ido el día. Pensé en cómo te reías conmigo mientras ya estabas cansada de mí. Pensé en cómo me dejaste como un idiota, haciendo la compra, lavando la ropa, sin tener ni idea de que ya habías decidido que mi sitio estaba ocupado por otro. Ella bajó la mirada por primera vez desde que llegó. No como quien se avergüenza, sino como quien sabe que no hay forma de corregir lo dicho. Me acerqué a la mesa, me senté frente a ella. Saqué de un cajón el sobre con los papeles del divorcio, ya firmados por mí, y lo dejé encima. Esto es lo que queda. No quiero dinero, no quiero nada que no me corresponda. Solo quiero cerrar esta etapa sin seguir arrastrando ni una emoción más. Lo entiendo, respondió. Y estoy de acuerdo. Te los dejo para que los firmes cuando quieras. Tienes tiempo. No hay prisa. Pero te pido una cosa. Después de esto, no me busques más. No lo haré, dijo, sin dudar. Nos quedamos en silencio. Por un segundo, pensé en preguntarle si seguía viéndose con Pablo, pero me contuve. No porque no me importara,
sino porque ya no tenía valor. Si seguía, era asunto suyo. Si lo había dejado, también. Yo ya no formaba parte de esa ecuación. No quería saber más de su vida. Había sido demasiado generoso al dejar que todo lo que compartimos acabara en una mentira sin nombre. No necesitaba más información. Ella se levantó. Miró alrededor, observó el lugar como si intentara imaginarse cómo era mi vida ahora. Sin fotos, sin recuerdos de nosotros. Solo un espacio nuevo, limpio, sin rastros. Le indiqué la puerta sin hacer gestos innecesarios. Cuídate, me dijo al salir. No respondí. Cerré la puerta en cuanto cruzó el umbral. Me quedé en el pasillo unos segundos, en silencio, sin moverme. No sentí alivio, ni dolor. Sentí algo más simple. Final. Era la última vez que hablábamos. Y aunque no hubo gritos ni reproches, aunque no se tiró nada al suelo ni se insultó a nadie, esa conversación me dejó con una sensación extraña. No había odio. Solo desgaste. Como cuando algo se rompe poco a poco y ya no tiene arreglo, no porque no quieras repararlo, sino porque ya no sirve. Esa noche salí a caminar sin rumbo. No llevé el móvil. Me metí por calles que no conocía, sin pensar en volver pronto. No tenía ganas de hablar con nadie. Solo quería sentir que la vida ya no giraba en torno a una traición. Que mi historia no se definía por una infidelidad, sino por cómo decidí cerrar esa puerta sin quedarme atrapado. Pensé en mis padres, en cómo me criaron con la idea de que el amor se defendía hasta el final, pero nadie te enseña qué hacer cuando el final llega antes de que lo veas venir. Volví tarde, cansado. No revisé mensajes. No puse música. Me preparé un té y me senté frente a la ventana, mirando la calle vacía. Pensé en todas las veces que esperé a Elena en esa misma posición, en la casa anterior, pensando que el amor bastaba. Ahora sabía que no. Que hacía falta respeto, sinceridad, esfuerzo. Y que cuando uno de esos pilares se rompe, no hay forma de mantener lo demás en pie. Al día siguiente mandé el sobre con los papeles por mensajero. Ella los firmó una semana después, según me confirmó el abogado. No hizo falta más. El trámite avanzó sin trabas. No volvimos a cruzarnos por la calle, ni en redes sociales, ni en ningún sitio. No porque nos evitáramos, sino porque ya no éramos parte del mismo mundo. Cada uno siguió su camino, con el recuerdo de lo que hubo y con el peso de lo que se perdió. Yo no la odié, pero tampoco la perdoné. Simplemente, dejé de pensar en ella. Han pasado ya varios meses desde que firmamos el divorcio. El proceso, dentro de lo que cabe, fue rápido. No hubo discusiones por bienes, no hubo abogados peleando por detalles absurdos. No teníamos hijos, ni hipoteca compartida, ni deudas conjuntas. Lo que sí teníamos era tiempo acumulado, recuerdos mezclados entre lo bueno y lo podrido, y una historia que había dejado de tener sentido antes de que yo siquiera lo notara. Me costó entenderlo, aceptarlo, y sobre todo dejar de preguntarme en qué momento exacto perdimos el rumbo. A veces pensaba que había sido culpa mía por no prestar atención, otras veces me decía que ella ya estaba rota por dentro desde hacía mucho y yo simplemente fui un espectador sin saberlo. Pero llegados a este punto, esas preguntas ya no me importan. Lo que me importa es que no me fui con las manos vacías. Perdí una relación, sí, pero gané algo más útil, claridad. Tuve que aprender a estar solo. Y no me refiero a la típica soledad del que duerme en una cama sin nadie al lado, sino a la verdadera, la de saber que ya no hay una voz al final del pasillo, que no hay nadie esperándote con la cena lista o preguntando cómo fue tu día. Me acostumbré a cocinar para uno, a no responder mensajes de buenos días, a no compartir series o planes de fin de semana. Al principio fue como una ausencia ruidosa, una especie de hueco constante, pero luego se convirtió en rutina. Y dentro de esa rutina encontré cierta paz. No porque todo estuviera bien, sino porque nada estaba oculto.
Lo que había era lo que veía, sin más capas. Recuperé contacto con gente que había dejado de ver. Volví a salir con amigos que no me preguntaban por Elena porque ya sabían que no era un tema abierto. Empecé a trabajar más desde casa y a ocuparme de cosas que había pospuesto durante años. Volví a leer, a caminar, incluso empecé a escribir en una libreta cosas que no sabía que tenía dentro. No eran textos profundos, ni reflexiones trascendentales. Eran frases sueltas, ideas, fragmentos de días. A veces anotaba cosas que me habían molestado sin motivo, otras veces simplemente anotaba lo que comía, como si registrar lo cotidiano fuera una forma de no perderme. No sentí la necesidad de conocer a nadie nuevo. No porque me hubiera quedado marcado o traumatizado, sino porque no tenía prisa. La gente suele decir que después de una ruptura lo mejor es volver a empezar cuanto antes, como si el hecho de no estar con alguien implicara automáticamente estar incompleto. Yo no lo veía así. Tenía que reconstruirme, pero no en pareja. Tenía que reorganizar mis prioridades, entender qué cosas eran importantes para mí sin depender de otra persona para definirlas. Aprendí que estar solo no es un castigo si sabes por qué estás solo. Volví una sola vez al barrio donde vivíamos. Fue por una gestión en el banco, nada personal. Caminé por la misma calle por la que pasábamos con Noa los domingos por la mañana. Me crucé con el portero del edificio antiguo, que me saludó como si no hubiera pasado el tiempo. Me preguntó si seguíamos allí, si estábamos bien, y le respondí que me había mudado. No entré en detalles. Noté que evitó decir el nombre de Elena. Tal vez ya lo sabía todo, o tal vez simplemente no quería incomodarme. Me alejé sin mirar atrás. No me dolió. No me generó nostalgia. Fue solo un lugar más. Una dirección que ya no era mía. Tiempo después me llegó un mensaje de un número desconocido. Era de una amiga de Elena, una de esas que siempre me cayó bien pero con la que nunca llegué a tener una amistad real. Me decía que sentía mucho lo que había pasado, que se había enterado tarde, y que solo quería decirme que no tenía nada que ver con lo que Elena hizo. Le respondí con un gracias y no hubo más. No necesitaba alianzas, ni apoyos tardíos. Esa parte de mi vida ya estaba cerrada. Lo que sí me costó fue dejar de pensar en ciertas cosas pequeñas. Esas tonterías que compartes solo con la persona que vive contigo. La forma en que hacía el café, las bromas privadas sobre cosas sin importancia, la costumbre de comentar películas en voz baja mientras las veíamos. Esas cosas tardan en desaparecer. No porque sean insustituibles, sino porque son como el eco de una vida que ya no existe. Pero incluso eso se fue desvaneciendo poco a poco. Me di cuenta de que no las necesitaba para seguir adelante. Que lo que dolía no era perderlas, sino descubrir que habían seguido existiendo en paralelo a una traición. A día de hoy, puedo decir que estoy bien. No feliz, ni transformado, ni redimido. Solo bien. Vivo tranquilo, con las cosas en su sitio. No siento odio por Elena, ni por Pablo, ni por nadie. No tengo interés en saber qué fue de ellos. Si siguen juntos, si se separaron, si ella rehizo su vida. No me interesa. Ella tomó sus decisiones y yo respondí con las mías. Cada uno carga con lo que construyó. Yo sigo caminando con la conciencia tranquila, sin haber mentido, sin haber traicionado, sin haber destrozado a nadie por simple egoísmo. Aprendí que no todo final necesita una gran explicación, que a veces las cosas simplemente se rompen y no hay que perder la vida intentando entender por qué. Aprendí que no siempre se obtiene justicia, pero sí se puede recuperar la dignidad. Y sobre todo, aprendí que nadie merece vivir en una relación donde tenga que adivinar si es amado o simplemente tolerado. Puede parecer poco, pero para mí fue suficiente. Suficiente para no volver a mirar atrás. Ahora que todo ha quedado atrás, lo único que me sigue pesando es lo mucho que tardé en darme cuenta de que ya no me hablaban con amor, sino por costumbre.
No fue el engaño lo que más me destruyó, fue haber confiado sin revisar si aún había algo vivo al otro lado.